Encontrar a los cerebros maestros detrás de la mayoría de los crímenes es un proceso difícil cuando esos perpetradores están vivos. Cuando esos crímenes son cometidos por aquellos que parecen ser del otro lado, entonces llegar al fondo de tales asuntos se vuelve aún más complejo. Como veremos, los casos que examinaremos están abiertos a varias explicaciones, tanto extraordinarias como mundanas, y es esta zona gris que nos queda la que hace que estos incidentes sean aún más atractivos. Les doy la bienvenida, yo soy Paul. Acompáñenme en un caso espectral. ¿Puede un fantasma matar a una persona desde la tumba? ¿Y un espíritu puede forzar a una persona a matar? ¿Puede el mero pensamiento de que una entidad está en su casa o incluso acechando a comunidades enteras ser suficiente para provocar tal respuesta que literalmente asuste a la persona hasta la muerte? Comenzaremos nuestra mirada a estos aparentes crímenes del más allá con varios incidentes del siglo XXI, varios casos que tuvieron lugar en pequeños pueblos del lejano oriente. Tal vez una de las más recientes de estas macabras olas de crímenes ocurrió en Tailandia en el 2013 y 5 años después, en 2018, cuando varios hombres fueron aparentemente asesinados por el fantasma de la viuda. El primer brote de muertes inexplicables atribuidas a esta entidad asesina ocurrió en enero de 2013 en la aldea de Tambon Da Sawang, en el noroeste de Tailandia. Se dice que la extraña manifestación se alimenta de hombres sanos de la aldea y, según los informes locales de la época, fue responsable de 10 muertes. Aún más extraño, cuando se realizaron las autopsias a los hombres muertos, se descubrió que cada uno de ellos había muerto de un fallo respiratorio. Y lo que es más, ninguno de los hombres que murieron tenían algún problema de salud conocido. De hecho, todos fueron considerados extremadamente saludables. Desesperados por encontrar una explicación y de hecho una solución a los brotes de muertes extrañas, los aldeanos buscaron la ayuda de un medio especializado. El medium les dijo a los aldeanos que debían colgar una camisa roja fuera de sus casas para repeler al espíritu maligno. Aún más aterrador, se dijo que las familias con un solo hijo corrían más riesgo de que la entidad los visitara. En junio de 2018, parecía que se estaba produciendo otra oleada de asesinatos del fantasma de la viuda, esta vez en el distrito de Nakhon Ratchasima Phimai. En esta ocasión, murieron 2 hombres, y tras consultar con un medium de la zona, se dijo a los aldeanos que la viuda fantasma deseaba matar a 4 hombres en total, lo que significaba que quería quitar la vida a otros 2 hombres. Una vez más, los aldeanos colgaban camisas rojas fuera de sus puertas para tener una aparente protección. Si estos brotes de muerte se debieron a una enfermedad infecciosa, está quizás abierto a debate. Tal vez una de las primeras actividades criminales tan inquietantes ocurrió a principios del siglo XIX, en Hammersmith, en el West End de Londres. De hecho, el caso del fantasma de Hammersmith es muy importante, ya que alteraría la forma en que esos casos de una persona responsable de sus acciones se llevarían a cabo en el futuro. A partir de diciembre de 1803, varios residentes del distrito de Hammersmith de Londres comenzaron a informar de avistamientos de una extraña figura fantasmal vestida de blanco. La leyenda local sugería que la aparición era el espíritu de un hombre que se había quitado la vida. Ya fueran relatos exactos o producto de rumores, se afirmaba que esta manifestación era tan espantosa que varios residentes de Hammersmith habían muerto de miedo. Un hombre del lugar incluso abandonaría su carro y sus caballos cuando el espectro apareció de noche frente a él. En los primeros días de 1804, un grupo de vigilantes locales comenzó a patrullar las calles de Hammersmith, y si el fantasma aparecía, no se arriesgarían a detener un ataque. Tal actitud resultaría mortal en la noche del 3 de enero de 1804. Francis Smith, que según todos los informes había pasado la mayor parte de la noche en un pub local, presenciaría una figura vestida con ropas pálidas mientras patrullaba la zona. Con su perspectiva posiblemente un poco distorsionada debido al alcohol que había consumido, Smith llamaría a la extraña figura. No hubo respuesta. Sin correr ningún riesgo, Smith apuntó su arma a la extraña entidad y abrió fuego.
Sin embargo, cuando se acercó al fantasma ahora caído, descubriría que era, de hecho, un hombre local, Thomas Millwood, un albañil. Entonces, la historia toma un giro aún más extraño. Smith se entregaría inmediatamente a las autoridades, donde finalmente sería arrestado por el asesinato del albañil. Millwood, que había estado usando su ropa pálida que normalmente usaba mientras trabajaba, fue confundido por Smith con el fantasma. A pesar de ello, Smith fue declarado culpable del asesinato de Millward y condenado a muerte. Sin embargo, después de examinar su caso nuevamente y las circunstancias verdaderamente extrañas y atenuantes, fue finalmente perdonado y liberado de la prisión. En un giro más, un zapatero local confesaría ser el fantasma que había estado acechando a la gente de Hammersmith. Declararía en su confesión que estaba cada vez más harto de que los lugareños contaran a sus hijos historias de fantasmas y los asustaran. Para darles una lección, se vestía como un fantasma y procedía a acechar la zona. Ningún registro oficial habla de ningún castigo dado al zapatero, y se asume que simplemente fue liberado. Este caso, uno de los más extraños de la historia, sentaría un precedente sobre si una persona es siempre responsable de su crimen y que deben tenerse en cuenta circunstancias atenuantes. Por cierto, se alegó en el juicio que la esposa de Millwood le había advertido que se cambiara de ropa de trabajo por la noche. Ella reveló además que él había sido confundido con el fantasma en varias ocasiones anteriormente. Aún más intrigante, después del tiroteo, su cuerpo fue llevado a la casa pública del León Negro, que se dice que aún deambula hoy en día. Alrededor de medio siglo después de los extraños sucesos de Hammersmith, otro intrigante incidente se desarrollaría en Inglaterra, esta vez en el sur de Yorkshire. Existen varios escritos del relato en internet, así como también en varios libros. Tal vez uno de los más detallados se puede encontrar en el libro del Dr. David Clarke, Asustado de muerte, que examina ese y muchos otros relatos en el área de Sheffield, en la era victoriana. Según los informes, una pareja mormona, los Rallinson, se mudaría a un nuevo alojamiento en Campo Lane, en Sheffield. Hannah Rallinson rápidamente se hizo amiga de una mujer local llamada Harriet Ward y por consiguiente empezó a pasar tiempo con ella. Un día, sin embargo, mientras Harriet estaba en el sótano del edificio, volvió repentinamente gritando asustada. Afirmaba que había visto una anciana aterradora, cubierta de sangre. De hecho, ella vería el presunto espíritu varias veces durante el día. En este momento, solo Harriet había visto a la mujer. Sin embargo, la noticia del avistamiento pronto se extendería, y con ella vendría un curso de acción drástico que le costaría la vida a Hannah Rallinson. A medida que las noticias de los avistamientos se filtraban a la población local, en particular entre la comunidad mormona, se empezó a debatir mucho sobre la identidad del espíritu aparente, razonando que era probable que se tratara del espíritu de una víctima de asesinato que había sido enterrada en el sótano. Un grupo comenzaría a intentar quitar el suelo de piedra y ver qué había debajo. Durante este proceso, Hannah decidiría colocar una persiana en la ventana del sótano para evitar espectadores. Sería una decisión que resultaría fatal. Cuando empezó a bajar las escaleras, vio algo tan aterrador que le hizo desmayarse, caer por las escaleras. Se recuperaría temporalmente, afirmando que la mujer fantasmagórica seguía allí en la habitación, mirando por encima de ella. Incluso afirmaba que el espíritu era en realidad una víctima de asesinato, una dama llamada Elizabeth Johnson. Su asesino fue su sobrino, William Dawson, según la información que la mujer le pasó a Hannah. Esta mujer supuestamente se había dirigido en dirección a Hannah tan pronto como empezó a bajar los escalones del sótano. En un giro verdaderamente desgarrador de los acontecimientos, Hannah falleció al día siguiente. La causa de la muerte se registró oficialmente como muerte súbita, que fue causada por el miedo. Sin duda, uno de los casos más inquietantes de crímenes cometidos desde la tumba es el de Doris Bider, cuya historia hemos contado en un video anterior llamado El acosador invisible, que se los dejaré aquí en la descripción. Aún así, haré una breve mención sobre esto. En este caso se basó una película. En ella, el nombre de Bider
se cambiaría a Carla Morán. Ella es objeto de ataques físicos de una aparente presencia invisible, incluyendo sus afirmaciones de haber sido abusada por el espíritu. El incidente tuvo lugar durante el verano de 1974 y se volvió tan intenso y aterrador que ella buscó la ayuda de investigadores paranormales de la cercana Universidad de California en Los Ángeles. Los investigadores, Barry Taft y Kerry Gaynor, pasarían varios meses con Vidar. Durante este tiempo realizaron varios experimentos e incluso ellos mismos fueron testigos del aumento de los niveles de actividad paranormal, además de extraños orbes flotantes y objetos alrededor de la casa de Vidar siendo movidos. También presenciaron una sustancia verde con niebla a su alrededor, con la silueta de un hombre fornido. En última instancia, se teorizaría, en algunos sectores, que el fantasma era el de un antiguo novio de Vidar. Sin embargo, otros afirman que el espíritu ya estaba presente en la casa cuando la desafortunada mujer se mudó. Esta afirmación es quizás exacta, especialmente cuando nos damos cuenta de que al entrar en la propiedad, una misteriosa mujer llegó a la puerta para advertir a Vidar que algo malvado vivía en la casa. La mujer afirmaba que había vivido allí cuando era una niña y le dijo a Vidar que tenía que salir. Lo que quizás hace el caso aún más interesante es que Vidar a menudo experimentaba con tablas de Ouija. ¿Podría esto haberla conectado de alguna manera con el espíritu que la atormentó años después? ¿Es posible que un espíritu del otro lado dañe físicamente o incluso mate a una persona viva? La verdad es que simplemente no entendemos lo suficiente de cosas como los hechizos, fantasmas o manifestaciones de energía para dar una respuesta sólida. La mayoría sugeriría que otras explicaciones más razonables arrojarían luz sobre algunos de estos misteriosos incidentes. Por ejemplo, ¿podrían los desafortunados hombres de los pueblos de Tailandia haber sido golpeados por una misteriosa infección? O tal vez, ¿podría bastar la idea de que un fantasma les acechara para que alguien se asustara literalmente hasta la muerte? Y con respecto al caso del Campo Lane, ¿había imaginado Hannah Rallinson que el espíritu fantasmal se precipitaba hacia ella? Según todos los indicios, era una joven sana y estable mentalmente. Como muchos de los extraños y no resueltos misterios que examinamos, solo un estudio más profundo de estos y otros casos similares que puedan surgir en el futuro desatarán las verdades que algún día arrojarán luz sobre los aspectos de nuestra realidad que aún no hemos comprendido. Hasta entonces, solo podemos crear hipótesis. ¿Cuál es la tuya? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso.